Una inocencia solitaria. La historia de Isabel, de Gabriel Rolón. En el Islam cuentan de la existencia de las huríes, unas mujeres tan hermosas que ningún hombre podía resistírseles. Dicen que bastaba una gota de su saliva para endulzar toda el agua del mar. Mitología islámica. Miré el número que había anotado en la agenda para corroborar que no hubiera ningún error. No lo había. Sin embargo, la comunicación no era con la persona que esperaba. Pensé que era probable que hubiera marcado mal, razón por la cual corté y volví a llamar. Después de 3 timbres, desde el contestador automático me respondió la misma voz. Hola, te comunicaste con Jenny. Déjame tu teléfono y te llamo. Chau, chau. Corté sin dejar mensaje. Seguramente habría anotado mal el número. Me agendé llamar al médico psiquiatra que me había hecho la derivación de la paciente para corregir mi error y ponerme en contacto con ella, pero no hizo falta. 3 horas más tarde recibí un llamado a mi consultorio. Hola. Hola, ¿quién sos? Me preguntó de modo seductor. Tenía 2 llamadas perdidas de tu número en mi celular. Reconocí la voz. Ah, sí, claro. Mi nombre es Gabriel Rolón. Quería comunicarme con Isabel Martirena, pero se ve que anoté mal el número. Le pido disculpas. Se hizo un breve silencio. No, no se equivocó, licenciado. Es el número correcto. Yo le dejé el mensaje. Mucho gusto. Yo soy Isabel Martirena. Me sorprendí, pero no era el momento para hacer preguntas. Noté, eso sí, que algo había cambiado en su actitud. El tono de su voz se había puesto más grave, más serio. Encantado. Se hizo un breve silencio. Le cuento, me dijo. Yo lo andaba buscando porque me aconsejaron que hiciera una terapia y me lo recomendaron a usted. Entiendo. Entonces, ¿le parece si arreglamos un horario para la entrevista? Ese fue nuestro primer contacto y convinimos en encontrarnos el día miércoles a las 17 horas. Traté de no pensar más en el tema hasta no verla, para evitar generar ideas previas que contaminaran mi escucha espontánea en la entrevista. Supuse que ella se encargaría de aclarar el malentendido en nuestro primer encuentro, pero como suele ocurrir cuando un analista da por sentado algo, me equivoqué. El miércoles, a las 5 en punto, Sonia, mi asistente, golpeó la puerta de mi consultorio. Llegó Isabel Martirena. No la conozco. ¿Es una paciente nueva? Sí. Vos sí que no te privas de nada, dijo sonriente. No entiendo, ¿qué querés decir? Ya vas a entender cuando la veas. ¿La hago pasar? Asentí y me quedé esperando hasta que Isabel entró y entonces comprendí el porqué del comentario de Sonia. Era una mujer, aunque mejor sería decir una adolescente, de una belleza poco habitual. Su pelo, cobrizo y peinado con dedicación, le caía hasta los hombros. Su cara tenía una perfección áurea. Era alta y esbelta, delicada y atractiva. Estiré mi mano y me decidí inmediatamente por el tuteo. Hola, pasá, tomá asiento, por favor. Gracias. Dejó su cartera en el piso y con soltura se recostó en la silla. Cruzó las piernas, me miró a los ojos y sostuvo la mirada. No es común que esto ocurra en una primera entrevista. Por lo general, el paciente llega angustiado, tenso y evita el contacto visual directo. Va a hablar de cosas que le duelen o que le avergüenzan y entonces esquiva la mirada para no sentirse observado. Se trata de un mecanismo de defensa heredado de la infancia. Cuando un chico tiene miedo, se tapa la cabeza porque piensa que si él no ve, tampoco será visto. De igual modo, los adultos creen, inconscientemente, sentirse a resguardo, desviando la vista cuando temen exponerse. No era el caso de Isabel. De todas maneras, a pesar de esa prueba de fortaleza, tomé el modo coloquial que suelo utilizar con los pacientes cuando son tan jóvenes. Contame, ¿por qué querías hablar conmigo? En realidad fue una sugerencia del doctor Enríquez. Yo fui a verlo a él, pero me dijo que le parecía que lo mío
Era más para un psicólogo que para un psiquiatra. Ajá. ¿Y qué es lo tuyo? Que desde hace unos meses no ando bien. Me cuesta dormir y estoy muy ansiosa. Perdí un poco el apetito y no puedo parar. Salgo todo el tiempo, ya sea a caminar o a hacer las compras. Salvo cuando trabajo, no estoy nunca en casa. Isabel describió sus síntomas con calma y precisión, por lo que intuí que ya tenía previsto cómo iba a presentarse y de qué iba a hablar. Decidí entonces intentar abrir su discurso hacia otros temas. Ya volveríamos a la sintomatología que la preocupara en caso de ser necesario. ¿Cuántos años tenés? 21. Algo en su tono me llamó la atención. ¿Me equivoco o sos del interior? Sonríe. ¿Qué? ¿Tanto se me nota? Un poco. Sí, soy de un pueblito de la provincia de Santa Fe, pero hace 3 años que vine a Buenos Aires. Ni bien terminé la secundaria, ni loca me quedaba allá. ¿Por qué? Suspira y por primera vez desvía la mirada. ¿Alguna vez viviste en un pueblo? Bueno, siempre sos algo de alguien. Allá no sos Isabel, María o Francisco. Sos la hija del panadero o la chica de los Roldán, pero siempre sos algo de alguien. Entiendo. ¿Y vos? ¿Quién eras? Yo, para la mayoría, era la sobrina de Menéndez Agüero. Hace un breve silencio, pero ni siquiera eso es cierto. ¿Ah, no? No, en realidad no es mi tío, sino el mejor amigo de mi papá. Pero en los pueblos es así. Claro, Menéndez Agüero es como un hermano para tu papá. Me mira con seriedad. Puede ser, pero no es mi tío. Es contundente al decirlo. Sus labios se afinan por el efecto de la tensión y su voz suena grave. Algo referente a este tema la angustia y por eso decido seguir por este camino. A ver, hablemos un poco más de esto. La historia es así. Mi bisabuelo era el dueño de una estancia pegada a la de los Menéndez Agüero. Eran las dos estancias grandes, como las llamaban en el pueblo. Su tono se va relajando a medida que habla, por lo que deduzco que nuevamente se ha refugiado en un relato que debe haber repetido muchas veces. Lo recita casi de memoria y retoma el control y la postura confiada de sí misma. Mi familia siempre tuvo mucha plata. Éramos parte de la crema, pero ya sabés lo que se dice acerca de las fortunas. No, ¿qué se dice? Que una generación la construye, la segunda la disfruta y la tercera la funde. Ajá. ¿Y la tercera generación es la de tu padre? Sí, mi papá nunca fue bueno para los negocios y no entendía nada del campo. Para él la estancia era un lugar para andar a caballo y cazar perdices. ¿Y cómo es que fue perdiendo todo? Cuando mi abuelo murió, mi viejo quedó a cargo. No tiene hermanos y por eso todo le pertenecía. Bueno, te la hago breve. Todo lo hizo mal. Y de a poco fue vendiendo el campo a su vecino Miguel Menéndez Agüero, hasta que ya no tuvo más nada que vender. Miguel era amigo de toda la vida de mi papá, y entonces cuando se quedó con todo, lo dejó seguir viviendo en la casa y le ofreció un trabajo que le permitió conservar la apariencia. ¿Solo a tu papá? No, en realidad a todos, menos a mí. Nunca me enganché en esa farsa. Cuando yo nací ya casi no quedaba nada, de modo que siempre supe que todo era una mentira. Lo dice con un dejo de tristeza, pero por sobre todas las cosas, con mucho enojo. Hay algo en ese acuerdo que la irrita, pero no es aún el momento de hablar de eso. El vínculo analítico requiere un tiempo para construirse y permitir que el paciente entre en transferencia con el profesional. Ese tiempo es variable. A algunos pacientes les cuesta mucho, a otros poco, y algunas personas nunca llegan a esa situación y el análisis se aborta. En este caso, todo sucedería de modo veloz. A medida que pasaban las sesiones, iba conociendo las distintas facetas de la personalidad de Isabel. Supe que estudiaba arquitectura y era una excelente alumna. Era culta, tenía un sentido del humor refinado y un pensamiento agudo, pero por momentos
Parecía una nena enojada. El brillo de su inteligencia desaparecía y se defendía como podía, intentando no ceder a sus emociones. Fue en la quinta entrevista que pudimos entrar un poco más en su historia y ver de qué manera la condicionaba en su presente. Ella estaba contando una travesura escolar que había protagonizado junto a sus dos mejores amigas. Al parecer habían molestado a una profesora. Me dijo que el rector citó a los padres de las tres involucradas y que estaban reunidos en su despacho. No sabes, mis amigas y yo no podíamos contener la risa. El rector nos miró y dijo que si no decíamos cuál de nosotras había sido, nos suspendía a las tres. Entonces, la mamá de Mariela, que era una vieja hortiva, empezó a decir, fue la nieta de Abelina, fue la nieta de Abelina. Y nosotras no aguantamos más y largamos la carcajada. Se ríe, está relajada y disfrutando del recuerdo. ¿Y quién era la nieta de Abelina? Pausa. Yo. Recordé una frase de nuestra primera entrevista e hice la pregunta. Cuando nos conocimos, me dijiste que en el pueblo, para la mayoría, vos eras la sobrina de Méndez Agüero. Se ve que para la mamá de tu amiga no. Para ella eras la nieta de Abelina. Sí, porque ella había conocido a mi abuela y sabía cómo era la otra historia. Ah, ¿sí? ¿Y cómo era la otra historia? Hace un silencio prolongado, lo cual significa que esta parte de su vida no es como la otra, la que se tenía estudiada y contaba casi como si le hubiera pasado a otra persona. Por el contrario, estaba convencido de que de esto hablaba poco o nada. Mi abuela se llamaba Abelina Pérez, era española. Vino con sus padres a los 14 o 15 años y enseguida empezó a trabajar como sirvienta en la estancia de don Francisco Martirena. ¿Martirena? Asiente. Pero, entonces, sí, era el padre de mi abuelo Julián. Allí se conocieron, casi como en una novela, pero sin odios. ¿Qué quieres decir con eso de sin odios? Claro, ¿viste que en las novelas los padres ricos detestan a la chica pobre y le hacen la vida imposible? Bueno, no ocurrió nada de eso. Al contrario, mis bisabuelos eran gente muy especial. Tan linda, tan noble. Pausa. Enseguida se dieron cuenta de que entre su hijo y la sirvienta había surgido algo, y como conocían bien a mi abuela, se alegraron. No solo les dieron su consentimiento, sino que los apoyaron en todo. Los ayudaron a casarse, les dieron un hogar allí mismo, en la estancia. Pausa. Mi abuela los adoraba. Bueno, parece ser un lindo recuerdo. Entonces, ¿por qué habría que ocultarlo y convertirlo en la otra historia? Isabel bajó la cabeza y percibió un gesto de vergüenza. Sus hombros se encogieron y habló sin levantar la vista. Eso vino después, con mi mamá. ¿Qué tiene que ver tu mamá en todo esto? Que ella se casó con el hijo de un estanciero, no con un bastardo, e hizo todo lo posible por borrar la figura de mi abuela. Actuaba como si ella nunca hubiera existido, incluso le prohibió a mi papá que nos hablara demasiado del tema. ¿Y tu papá aceptó? Mueve la cabeza con gesto resignado. Mi papá es un pollerudo. Pero aún así se ve que no sabía esconder bien las cosas, ¿no? Digo, porque vos te enteraste igual. Sí, porque tuve la suerte de conocer a mi abuela y jamás voy a olvidarla. Ella era un ángel y sin embargo mis viejos se avergonzaban de ella. Pero por lo que veo vos no. Es más, me parece que te gusta más ser la nieta de Abelina que la sobrina de Méndez Agüero, ¿o me equivoco? Muestra su sonrisa perfecta y su gesto se dulcifica. No, no te equivocas. Yo quisiera ser en todo parecida a mi abuela, a pesar de que tus padres se avergonzaran de ella. Isabel levantó la cabeza y me miró desafiante. Sí, pero también se avergonzarían de mí si supieran lo que escondo. Sentí que iba a ser una confesión que, aunque su postura fuera desafiante, significaba un gran peso para ella, y supe que la transferencia se había instalado, que nuestra relación podía ya soportar su secreto. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que escondes? Desvió la vista y su mirada se detuvo en algo que había en mi biblioteca. Luego me clavó los ojos y habló de un modo imperturbable.
más atenta a mi reacción que a sus sentimientos. Soy puta, dijo, y se quedó esperando mi reacción. Yo permanecí en silencio, sin hacer gesto alguno. Vivo de eso. Y ellos también, porque soy yo la que les manda plata todos los meses, aunque jamás se preocuparon por saber de dónde la saco. Un analista siempre debe estar preparado para escuchar lo que el paciente quiera decir, por más duro que parezca, y no juzgar. La ética del psicoanálisis es la del respeto por la palabra del paciente. Como analistas debemos escapar de los prejuicios que pudieran colocarnos en el lugar de un censor que decide qué está bien y qué está mal. De todos modos, en esta ocasión no me costó nada sostener esa abstinencia. Por el contrario, estaba en el lugar en el que debía estar y tal vez por eso, la primera llamada telefónica me vino a la mente. ¿Por eso lo de Jenny en el contestador de tu teléfono? Sí, todas usamos otro nombre. No sé si alguna vez estuviste con una puta. Mi silencio pareció divertirla e intentó escapar a su emoción. Bueno, en caso de que no lo hayas hecho, te cuento que ninguna usa su nombre verdadero. Es un código, una precaución para evitar que los clientes puedan ubicarte o saber quién sos realmente. Pero yo no iba a dejar pasar este momento sin relacionarla con lo que me estaba contando. O a lo mejor lo haces porque necesitas sentir que esa que está ahí, haciendo esas cosas, no sos vos, sino otra que se viste de un modo diferente, que incluso hasta tiene otro nombre. Se quedó unos segundos en silencio, luego me sonrió. ¿Podría pedirte un vaso de agua? Miré el reloj de pared y vi que aún me quedaban unos minutos antes de la llegada del próximo paciente, de modo que decidí acceder a su pedido. Me levanté y fui hasta la cocina. Llené un vaso con agua fría y volví al consultorio. Al entrar vi que Isabel se había levantado del sillón. Estaba de espaldas curioseando en mi biblioteca y tenía en su mano algo que no pude distinguir. Tomá, le dije acercándole el vaso. Ella se dio vuelta y me sorprendí. Había tomado una máscara veneciana que estaba en mi biblioteca y ocultó su rostro con ella cuando me miró. Yo dejé el vaso en la mesa y me senté. Unos segundos después, apoyó la máscara en la misma mesa y se sentó también. ¿Te molesta que juegue?, me preguntó sonriente. Según, ¿con la máscara o conmigo? Su gesto se tornó serio. Isabel, creo que hoy pudiste hablar de cosas muy íntimas, quitarte la máscara, y eso me alegra mucho, porque quiere decir que ya entendiste que para ser alguien aquí no necesitas ser la sobrina de Méndez Agüero, como en tu pueblo, ni Jenny, como con los demás, porque te sentís segura y podés mostrar quién sos. Es un gran paso el que dimos, le sonrió, de modo que por hoy es suficiente. Me levanté y caminé hacia la puerta. Ella me siguió. ¿Qué hago con esto?, me preguntó, aludiendo a la máscara que tenía en la mano. Déjala en la biblioteca. Por hoy ya nos ayudó bastante. Esta sesión marcó un punto de giro en el tratamiento. Consideré que Isabel había podido hacer su entrada en análisis y a partir de ese día comenzó a trabajar en el diván. Por importante que sea un tema, como analista no puedo obligar al paciente a que hable de ello. Por el contrario, la regla fundamental del psicoanálisis es que diga todo lo que le venga a la mente sin planificarlo y sin seleccionar sus pensamientos. A esta regla le llamamos asociación libre, y no solo debe ser respetada por el paciente, sino sostenida por el analista, razón por la cual, para volver a hablar de Jenny, debía esperar a que Isabel la trajera a la sesión, cosa que ocurrió recién un mes después. Ese día estaba enojada y la notaba inquieta. ¿Pasa algo? Sí, ayer me llamó mi mamá. ¿Y qué quería? Me dijo que mi papá está enfermo y tiene que venir a hacerse unos estudios médicos a Buenos Aires. ¿Te preocupa la salud de tu padre? ¿Por eso estás así? No, no es eso. Entonces, es que no quiero que se instale en mi casa. Seguramente había un motivo para su disgusto y yo debía ayudarla a ponerlo en palabras. Isabel, vos me dijiste hace un tiempo que, salvo cuando trabajabas, no estabas nunca en tu casa. ¿Lo recordás?
Sí. ¿Eso quiere decir que vos atendés a tus clientes en tu departamento? Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando tu papá esté instalado en tu casa? ¿Los vas a recibir en otro lado? Ni siquiera duda al responder, como si ya lo hubiera decidido. No, no, ya lo estuve pensando. Los voy a atender en casa cuando mi papá esté durmiendo. Hice un breve silencio para permitirle escuchar lo que estaba diciendo. Un poco arriesgado, ¿no te parece? Ironicé. ¿No será que en el fondo vos tenés ganas de que él se entere de lo que haces? Isabel no dijo nada. Yo sostuve ese silencio durante varios minutos. Esa es otra de las ventajas de la técnica del diván. En situaciones como estas, le permite al paciente tomarse su tiempo, conectarse con sus miedos, su angustia o su enojo, sin ponerse ansioso por la mirada del analista. Isabel aprovechó ese silencio, del que salió con una pregunta. ¿Y qué? ¿Está mal? ¿Qué cosa? Si fuera así, digo, ¿tendría algo de malo que yo quisiera que él se enterara de dónde saco la plata para mantenerlo? En ese momento me di cuenta de que era muy probable que cometiera un acting, es decir, que de un modo inconsciente y ante la imposibilidad de hablarlo, se encargara de que alguna acción denunciara por lo que estaba pasando, que intentara que su padre descubriera todo por sí mismo. Y yo sabía que no era esa la única opción posible, y mucho menos la más sana para ella. Isabel, vos podés desear lo que quieras. ¿Tenés ganas de que tu viejo se entere de que sos puta? Y bueno, dale, tenés derecho a eso, pero ¿por qué así? ¿Y de qué otra manera? Diciéndoselo, por ejemplo. No, no puedo. Sabía que lo que iba a decir iba a dolerle, pero el cirujano no deja de cortar aunque la herida sangre, ya que sabe que lo hace por el bien de su paciente. A veces tampoco un analista puede ahorrarle a su paciente un dolor cuando se dirige en busca de la verdad. ¿Estás segura de que no podés? ¿No será que no te basta con que lo sepa y querés que además lo vea? ¿Que compruebe cómo su hija sale de la habitación con un hombre con el que se acaba de acostar por plata? Hago una pausa antes de continuar. ¿No será que vos lo que querés es que se sienta mal, castigarlo por algo? Y si así fuera, me pregunto, ¿por qué? Porque hasta donde sé, la decisión de trabajar de esto fue tuya, a no ser que haya algo que todavía no me hayas contado. Isabel no volvió a hablar, y yo tampoco. Estuvo 10 minutos en el diván sin decir una sola palabra. Al despedirnos me quedé con dos impresiones. La primera, que para ella esta sesión había sido movilizante en extremo, y la segunda, que ese rencor contra su padre venía de otro lado, de otro tiempo, y de lo que fuera que hubiera ocurrido, tenía que ver con la existencia de Jenny. Su padre llegó 3 semanas después y, como estaba previsto, se instaló en su departamento. Después de haberlo trabajado durante algunas sesiones, finalmente Isabel había decidido no atender a sus clientes en su casa. Sin embargo, se la notaba muy nerviosa. No lograba disfrutar de su compañía y no veía la hora de que su padre se fuera, pese a lo cual ponía su mejor voluntad en que todo discurriera de la mejor manera. Un jueves, cerca de la medianoche, recibió una llamada. Hola. Del otro lado solo me llegaba un llanto desconsolado de alguien que no podía identificar. Hola, ¿quién es? La voz sonó desesperada. No le importa nada de mi vida. Reconocí su voz. Isabel, ¿sos vos? Ay, Gabriel, ayúdame, por favor. Por supuesto, pero decime, ¿qué pasó? Mi viejo, dijo, y su voz volvió a quebrarse. Se enteró de todo y no le importó un carajo. 40 minutos después, Isabel estaba en mi consultorio, aunque sería más preciso decir que Jenny estaba en mi consultorio. El maquillaje acentuaba aún más sus rasgos hermosos. Llevaba tacos, un vestido elegante pero demasiado corto y escotado para lo que habitualmente usaba. Las lágrimas habían desparramado el rímel por su cara y tenía los ojos rojos. Entró, caminó hasta el diván, se acostó y rompió en un llanto interminable que no quise interrumpir.
Sea lo que fuere lo que le hubiera ocurrido, tenía derecho a su dolor. Hay una diferencia enorme entre sufrir y padecer, ya que mientras el padecimiento implica que el dolor se ha vuelto patológico, en algunas situaciones el sufrimiento es la mejor respuesta posible. Isabel lloró casi media hora sin parar. Después me pidió permiso para ir a lavarse la cara. Al volver se detuvo a mi lado. ¿Puedo? Me preguntó, señalando el sillón que estaba frente a mí. Asentí. Que un paciente haga diván no implica que en alguna ocasión el analista no considere conveniente tener una sesión cara a cara, y esta era una de esas ocasiones. ¿Qué pasó, Isabel? Te conté que en estos días estaba atendiendo en el departamento de una amiga. Yo me armaba un bolso en el que me llevaba la ropa de trabajo y me cambiaba allá. Pero hoy no tenía tiempo porque tenía que ver un cliente habitual que siempre me pasaba a buscar por casa. Pausa. Arreglé para las 11, sabiendo que mi viejo se duerme temprano. Me armé todo con tiempo, no tenía por qué haber ningún problema. Pero lo hubo. Sí, yo me cambié, dejé el bolso sobre la mesa con... Se interrumpe. Uf, qué difícil. Supuse que le incomodaba dar cuenta de las cosas que puede necesitar para realizar su trabajo e intenté tranquilizarla. El análisis apunta a los contenidos inconscientes, a los traumas arcaicos que producen síntoma y enfermedad, y es bueno que el paciente pueda hablar de todo con su analista, pero eso no implica que no tenga derecho a su privacidad. Isabel, puedo escuchar todo lo que tengas para decir, pero sabe que también podés callarte de lo que no quieras contar. Asintió. El tema es que fui a prepararme un café, y cuando vuelvo al comedor me encontré a mi papá mirando la cartera. Le hago un gesto y ella intenta una sonrisa que no consigue. Está bien, yo la había dejado abierta. ¿Y entonces? Entonces me miró como si no hubiera visto nada, como si yo estuviera vestida con pijama, como si esto, se señala, y esto, abre su cartera y saca un vibrador que coloca sobre la mesa, no significaran nada. A medida que habla, su angustia va dejando paso a la indignación. ¿Sabés qué hizo? Me dijo hasta mañana y se dio vuelta, pero ya era tarde. ¿Qué querés decir con eso? Que en esos segundos yo ya había decidido que quería hablar, que iba a contarle todo. Le pedí que se sentara y le pregunté si sabía lo que significaba todo lo que había visto. ¿Y él qué te respondió? Nada, porque en ese momento sonó el portero. Fui a atender y me disculpé con mi cliente diciéndole que había tenido un problema y que no iba a poder salir. ¿Por qué hiciste eso? Porque lo único que quería era hablar con mi papá, me responde llorando. Pero cuando volví al comedor, él ya se había acostado. Aprieta los puños. Te juro que me indigné, sentí una bronca tremenda y fui hasta el cuarto. Le abrí la puerta y prendí la luz. Estaba sacada. Se cubre la cara avergonzada y hace silencio. Le cuesta mucho hablar. ¿Y qué pasó entonces? Pasó que me desabroché el vestido y le pedí que me mirara, que viera mi lencería, mi portaligas. Comienza a llorar. Le pregunté si sabía qué significaba eso y me dijo que no. Entonces no aguanté más y le grité que lo que eso significaba era que soy una puta, que me cogen por plata, plata que les mando a él y a mi vieja para que sigan fingiendo ser lo que no soy. Plata que a veces me gano haciendo cualquier cosa con personas que me dan asco, que me enfiestan o algunos que incluso me lastiman. Llora como si fuera una nena desamparada que ha ido en busca de consuelo sin conseguirlo, al menos de su padre. Por algo eligió estar ahora en el consultorio. ¿Y él qué te dijo? Niega con la cabeza como no pudiendo creer la respuesta de su padre. Me dijo que no me lo tomara así, que esto era lo que me había tocado y que la vida no siempre era fácil, pero que no me sintiera mal porque él me entendía y me quería igual. Es muy difícil transmitir lo que se siente ante una situación como esta. El paciente está quebrado, la angustia lo desborda y en ese momento cuesta encontrar las palabras justas para poner un límite a tanto dolor. Por eso decidí callar. Ella se levantó y caminó hasta la biblioteca.
Acarició la máscara veneciana y me habló desde allí. Gabriel, yo me quedé pensando lo que hablamos la otra vez. Vos tenías razón en una cosa, pero te equivocaste en otra. No sé a qué te referís. A que es verdad que yo quería vengarme de mi papá, pero lo que no es cierto es que yo haya elegido ser puta. Silencio. No fui yo quien lo eligió. Fueron ellos. ¿Ellos quiénes? Mis viejos. Camina hasta el diván y se acuesta. Yo fui solo su posibilidad de no perder lo que tenían. La nena linda que podía evitar la catástrofe familiar. Ya no podía ver sus ojos, pero con ese entendimiento tan especial que genera el análisis, recordé algo que había dicho en nuestra primera entrevista y comprendí lo que me estaba diciendo. Isabel, vos no eras la sobrina de Méndez Agüero, como lo decían en el pueblo. Vos eras su amante, ¿no? Asiente mientras se tapa la cara con la mano. ¿Qué edad tenías cuando comenzó esa historia? 13. 13 años. Isabel era todavía una nena, y por su estado emocional, deduzco que no fue el desafío de vivir una aventura erótica con un hombre más grande, ni un juego de iniciación sexual que le haya resultado divertido. Por el contrario, ella no quería que eso ocurriera, pero no lo pudo evitar. ¿Y cómo fue? Se toma unos segundos antes de hablar. Nosotros solíamos pasar mucho tiempo en la casa de Miguel. Un día fuimos a almorzar y me quedé jugando en la pileta. Cuando salí mis viejos se habían ido y me habían dejado allí. Entonces él me llevó para adentro y me empezó a hablar. Me dijo que no tenía que preocuparme por los problemas económicos de mi familia porque él no iba a dejar que nada malo nos pasara porque mi padre era su amigo, pero especialmente porque me quería mucho a mí. Pausa. Gabriel, yo estaba asustada. Era chica, pero podía darme cuenta de qué estaba hablando. Cuando se acercó y me abrazó, le dije que a mi papá no iba a gustarle eso. Él sonrió y me dijo que me quedara tranquila porque mi papá nunca iba a preguntarme nada. Y entonces entendí. ¿Qué es lo que entendiste? Que esto era un arreglo secreto entre ellos. Responde entre la indignación y la angustia. Que me entregaron a mí para tener la comodidad de la familia. Entonces no era cierto lo que me dijiste en la primera sesión. ¿Qué te dije? Que tu papá en un momento ya no tuvo nada que vender. Por lo visto, aún le quedaba algo. Pausa. Sí, yo. Ajá. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué iba a hacer? Me mira desconsolada. Tenía 13 años. Y sí, accedí, con bronca, con asco. Pero lo cierto es que en esos 6 años Miguel Méndez Agüero se cansó de hacer conmigo lo que quiso, y yo nunca dije nada. Se está sintiendo culpable, tal vez de algún modo intente salvar la imagen de sus padres cargando con la responsabilidad de lo sucedido. Tal vez nunca dijiste nada porque sabías que nadie iba a escucharte. En cambio, ahora, aquí, fíjate cómo pudiste hablar. Asiente. Pero hay algo que no entiendo, dice. ¿Qué? Todo ese tiempo, cuando estaba con él, solo pensaba en irme, en que todo eso se terminara para siempre. Por eso, en cuanto pude, me fui del pueblo, pero ¿para qué? Para hacer lo mismo, para seguir siendo una puta. Isabel está llegando a un momento crucial en la comprensión de lo que le ocurre, y debo acompañarla a llegar hasta el final. Isabel, vos no tuviste elección. No hiciste más que cumplir con un mandato, una orden que hay en tu inconsciente y que te dice que esta es la única manera de enfrentar las cosas. Hago una pausa para que asimile lo que le estoy señalando. Recuerdo que en una sesión me dijiste que los Méndez Agüero se habían quedado con todo. Y era cierto, se quedaron con todo, incluso con vos. Pero, ¿vos querés seguir con esto? Te juro que no, me responde con un llanto entrecortado. Bueno, entonces vas a tener que encontrar otro modo de enfrentar las complicaciones de la vida, porque si no, aunque estés lejos de ellos, siempre van a ser tus dueños.
Hasta ahora todo lo solucionaste entregando tu cuerpo. Era horrible, pero era un modo conocido y seguro, aunque a veces lo seguro sea terrible. Pero si querés salir de ese lugar, tendrás que buscar una manera diferente, nueva de resolver las cosas. Una manera que no tenga un costo tan alto para vos. Asiente. ¿Me vas a ayudar? Sonrío, siempre que vos quieras. Me pongo de pie dando por terminada la sesión y ella hace lo mismo, pero antes de llegar a la puerta me detengo y tomo la máscara de la biblioteca. Parece ser que te gusta, le dije. La traje de un viaje a Venecia. Si no lo tomás a mal, me gustaría regalártela. Reacciona con asombro y sonríe. ¿En serio? Sí, claro. La toma con gesto inocente. Es cierto, está vestida de prostituta, pero no es más que una adolescente asustada e injustamente abandonada a su suerte. Gracias, qué lindo, pero ¿qué hago con ella? Levanto los hombros. Por lo pronto, ya no tenés por qué ponerte más disfraces, así que podés colgarla en alguna de las paredes de tu casa, ¿no te parece? Quiere sonreír, pero la emoción le arranca un llanto que se esfuerza en controlar. Se para justo frente a mí y abre sus brazos, apenas. ¿Puedo? La miro sin responder. Es solo para saber qué se siente que un hombre me abrace porque me cuida y no porque me quiere coger, dice algo avergonzada. No es lo más común que un analista abrace a un paciente. Tampoco es lo más recomendable, pero cada situación es única y no hay recetas aplicables en todas y cada una de las circunstancias. Isabel necesita sentir el abrazo de alguien en quien confía, de alguien que pueda hacerlo sin pedirle a cambio su entrega sexual. Creo que tiene derecho, por eso asiento. Me abraza con fuerza y se queda un minuto casi sin moverse. Cada tanto deja escapar un suspiro relajado, nada más. Nos separamos y sale a la calle, seguramente de un modo distinto al que entró. Tendrá que enfrentar el hecho de dejar de obedecer un camino que otros eligieron para ella y construir su propio destino. Sin darme cuenta, mi mirada se posa en el objeto que he olvidado sobre la mesa, el vibrador. Todo olvido tiene un sentido. ¿Cuál será en este caso? No puedo saberlo hasta que la propia Isabel no hable de eso, pero presiento que es una buena señal. Quizás sea su manera de decirme que ya no va a necesitarlo más, y sonrío al comprobar como cada día los caminos que toma el inconsciente para hacerse escuchar.